Muchas personas que conviven con diabetes creen que ciertos alimentos son los grandes responsables de las oscilaciones de la glucosa. Y uno de los alimentos que más genera dudas, principalmente después de los 60 años, es el huevo. Me doy cuenta de esto casi todos los días en el consultorio. Mucha gente llega preocupada y dice algo muy parecido a esto. Al doctor Diego Santoro, comí huevos en el desayuno y aún así mi azúcar subió. Entonces creo que el huevo no es bueno para mí. Esa conclusión parece lógica a primera vista, pero en la mayoría de los casos el problema no está en el huevo. El problema está en la forma en que aparece en el plato. Después de muchos años acompañando a personas que conviven con diabetes, puedo afirmar algo con bastante tranquilidad. El huevo puede ser un gran aliado para ayudar a mantener el azúcar en la sangre más estable a lo largo del día, pero también puede convertirse en un saboteador silencioso cuando entra en la comida de la manera equivocada. Y lo más curioso es que muchas personas creen que están haciendo una elección saludable cuando en realidad están preparando un desayuno que favorece picos de glucosa. Esto sucede con más frecuencia de lo que te imaginas, principalmente después de los 60 años, cuando el metabolismo cambia. La masa muscular suele disminuir con el paso del tiempo y el cuerpo empieza a manejar los carbohidratos de una manera diferente. Es justamente en ese momento de la vida cuando el desayuno adquiere un papel muy importante. Soy el doctor Diego Santoro. Soy médico y desde hace muchos años acompaño a hombres y mujeres que han llegado a una etapa de la vida en que la salud deja de ser solo un asunto lejano y se convierte en una prioridad diaria. Personas que quieren seguir siendo independientes, personas que quieren preservar energía, personas que desean envejecer con autonomía y claridad mental. Y una de las cosas que más me impresiona en la práctica clínica es percibir cuántas personas están intentando cuidar su salud, pero terminan confundiéndose con información incompleta. Escuchan que el huevo hace daño, después escuchan que el huevo hace bien, escuchan que necesitan eliminar la grasa, después alguien dice que el problema es el carbohidrato. En medio de tantas opiniones, lo que sucede es simple. Mucha gente se pierde y cuando la persona tiene diabetes, esa confusión puede generar miedo de comer cosas simples del día a día. Por eso quiero tener una conversación muy clara contigo hoy. Vamos a hablar sobre la manera correcta de comer huevos cuando existe diabetes o prediabetes, pero no de forma radical, no de forma exagerada y mucho menos de forma alarmista. La idea aquí es entender el contexto porque el huevo por sí solo casi no contiene carbohidratos. Esto significa que por naturaleza no suele provocar elevación directa de la glucosa de la misma forma que el pan blanco, el jugo de fruta, las galletas o los alimentos ricos en harina refinada. Entonces, surge una pregunta muy importante: si el huevo casi no tiene carbohidratos, ¿por qué algunas personas perciben que el azúcar sube después del desayuno cuando comen huevos? La respuesta casi siempre está en el conjunto de la comida. El huevo raramente aparece solo en el plato. Suele venir acompañado de otras cosas: empanamá, tapioca en galletas, jugo en café endulzado, en algunos casos tocino, salchicha u embutidos industrializados, y cuando todos esos elementos aparecen juntos, el cuerpo recibe algo muy diferente a un simple huevo. Recibe una combinación que mezcla carbohidrato rápido, grasa en exceso y poca fibra. Este tipo de combinación suele favorecer oscilaciones mayo-res de la glucosa a lo largo de la mañana. Y es en ese punto donde mucha gente termina culpando al alimento equivocado. En vez de mirar el conjunto de la comida, la persona concluye que el problema fue el huevo. A lo largo de los años vi que esto sucede innumerables veces. Personas que retiraron el huevo de su alimentación creyendo que estaban protegiendo su salud, pero en su lugar pusieron algo que elevaba aún más la glucosa: avena instantánea llena de azúcar, jugo de fruta en gran cantidad, panes refinados, mezclas listas consideradas saludables pero extremadamente ricas en carbohidratos, y el resultado siempre era parecido: el azúcar subía rápido, el hambre volvía pronto y el control de la diabetes se volvía cada vez más difícil. Por eso hay algo que siempre me gusta explicar con calma a mis pacientes: el problema muchas veces no es el alimento aislado, el problema es la forma en que entra en la rutina alimentaria. Y cuando hablamos de huevos, esa diferencia puede ser enorme dependiendo de la forma de preparación y de las combinaciones del plato. El huevo puede ayudar a traer más saciedad, más estabilidad e incluso facilitar el control de la glucosa a lo largo del día. Pero cuando aparece dentro de un desayuno cargado de harina refinada, azúcar y alimentos ultraprocesados, pierde completamente ese papel. Y es justamente sobre eso de lo que vamos a hablar ahora, porque existe un error muy común que hace que muchas personas crean que están comiendo huevo de manera saludable, cuando en realidad están
están preparando una comida que favorece exactamente lo contrario de lo que desean. Ese detalle simple cambia completamente el efecto de la comida en el organismo. Cuando converso con personas que conviven con diabetes, una de las primeras cosas que observo es lo que sucede en las primeras horas del día. El desayuno suele revelar mucho sobre cómo el azúcar en la sangre se comportará a lo largo del resto del día. Existe un patrón que aparece con bastante frecuencia. La persona se despierta con la intención de alimentarse mejor. Quiere hacer elecciones más saludables, quiere evitar picos de glucosa, quiere tener más energía, pero sin darse cuenta, prepara una comida que favorece exactamente lo contrario. Esto sucede porque durante muchos años nos enseñaron a creer que el desayuno ideal debería basarse principalmente en carbohidratos en Panamá, cereal, en galletas tostadas, jugo de fruta. Esos alimentos se convirtieron en casi un estándar cultural. El problema es que para quien tiene diabetes o prediabetes, comenzar el día de esa forma puede crear una secuencia de oscilaciones de glucosa que se extiende por varias horas. Cuando el cuerpo recibe una gran cantidad de carbohidratos temprano, principalmente carbohidratos refinados o de absorción rápida, la glucosa tiende a subir rápidamente. El organismo responde liberando insulina. En algunas personas esa respuesta funciona bien. En otras, principalmente cuando existe resistencia a la insulina, el azúcar sube más de lo que debería. Poco tiempo después sucede algo que muchos pacientes describen con mucha claridad. El hambre reaparece rápidamente. A veces 2 horas después, a veces incluso antes. La persona siente ganas de picar algo, una galleta, un pedazo de pan, un pequeño dulce. Y así comienza un ciclo que suelo llamar montaña rusa metabólica. El azúcar sube, después baja, el hambre aparece y el cuerpo entra en un patrón de inestabilidad. Es en ese punto donde la presencia de proteína en el desayuno puede hacer una diferencia importante. La proteína ayuda a traer más saciedad, desacelera la digestión de la comida y en muchas personas contribuye a una respuesta glucémica más estable. El huevo entra exactamente en ese contexto. Es una fuente simple de proteína, es un alimento accesible y forma parte de la cultura alimentaria de muchas familias, pero nuevamente su efecto depende mucho del contexto en que aparece en el plato. Quiero compartir una observación que hice a lo largo de los años atendiendo pacientes. Las personas que logran mantener la diabetes más estable a lo largo del tiempo generalmente no son las que siguen dietas extremadamente restrictivas, son aquellas que aprenden a preparar comidas equilibradas, comidas que combinan proteína, fibras y cantidades adecuadas de carbohidratos. Cuando el desayuno tiene ese equilibrio, el cuerpo tiende a responder de manera más predecible. Esto no significa que exista una fórmula perfecta que funcione para todos. Cada organismo tiene sus particularidades. Algunas personas toleran mejor determinados alimentos. Otras necesitan ajustes diferentes. Por eso es tan importante observar cómo reacciona el propio cuerpo. Medir la glucosa, acompañar los análisis, conversar con el médico que acompaña el tratamiento. Siempre refuerzo esto con mis pacientes. La información ayuda mucho, pero ninguna orientación general sustituye el seguimiento individual. Y ya que estamos teniendo esta conversación de forma tan directa, quiero aprovechar para hacerte una invitación simple. Si este tipo de contenido tiene sentido para ti, considera suscribirte al canal. Aquí procuro traer explicaciones médicas claras, basadas en ciencia y pensadas especialmente para quien quiere envejecer con más salud, autonomía y tranquilidad. Cada semana comparto orientaciones que ayudan a entender mejor el cuerpo y a tomar decisiones más conscientes en el día a día. Y ahora, volviendo al punto central de nuestra conversación, existe un detalle importante sobre el huevo que muchas personas desconocen. El efecto del huevo en la glucosa no depende solo de su presencia en la comida, depende también de la forma en que se prepara. Y ese es un punto que merece bastante atención, porque la forma de preparación puede transformar un alimento simple en algo completamente diferente desde el punto de vista metabólico. Un huevo cocido, por ejemplo, es un alimento relativamente simple. Un huevo revuelto, preparado con poca grasa, también suele ser una opción equilibrada. Una tortilla con verduras puede convertirse en una comida bastante nutritiva, pero la situación cambia cuando el huevo se prepara con exceso de grasa o se acompaña de alimentos ultraprocesados. Cuando el plato incluye tocino todos los días, cuando aparecen salchichas, cuando entra
una gran cantidad de queso industrializado, cuando todo eso viene acompañado de pan blanco u otros carbohidratos refinados, en ese momento la comida deja de ser simple, se vuelve pesada, cargada de grasa y de carbohidratos al mismo tiempo. Y esa combinación puede dificultar bastante el control metabólico en algunas personas. Es importante entender que la diabetes no involucra solo la glucosa, también está relacionada con la salud de los vasos sanguíneos, del corazón y del cerebro. Por eso el patrón alimentario necesita observarse de forma más amplia. El objetivo no es solo evitar picos de azúcar, el objetivo es construir una rutina alimentaria que ayude a proteger el organismo a lo largo de los años. Y existe otro punto interesante que suelo explicar a mis pacientes. Muchas veces el problema no aparece inmediatamente después de la comida. En algunas situaciones, cuando existe una comida muy rica en grasa y carbohidratos al mismo tiempo, la glucosa puede subir de forma más tardía. La persona mide el azúcar 2 horas después de la comida y cree que todo está bien, pero algunas horas después el valor aparece elevado. Esto sucede porque las comidas muy grasosas pueden retrasar el vaciamiento del estómago y modificar la forma en que los nutrientes son absorbidos. Por eso entender la composición del plato es tan importante. No se trata solo de mirar un único alimento de forma aislada. Lo que realmente influye en el metabolismo es el conjunto de la comida. Y cuando el huevo aparece dentro de una comida equilibrada, puede cumplir un papel muy diferente al que mucha gente imagina. Puede ayudar a traer estabilidad, puede ayudar a reducir el hambre precoz y puede facilitar elecciones alimentarias más consistentes a lo largo del día. Pero existe todavía un detalle que suele sorprender a muchas personas. Un error bastante común que sucede incluso entre personas que creen que están preparando huevos de manera saludable, y ese error suele ocurrir exactamente en el momento de la preparación en la cocina. Después de muchos años acompañando a personas con diabetes, hay algo que aprendí observando el día a día de mis pacientes. Muchas veces el problema no está en el alimento que la persona eligió, está en la forma en que se prepara, y con el huevo esto sucede con bastante frecuencia. Cuando alguien decide incluir huevos en el desayuno, la intención normalmente es buena. La persona quiere comer algo más nutritivo, quiere evitar alimentos muy dulces, quiere mejorar el control de la glucosa, pero lo que sucede en la cocina puede transformar completamente el efecto de esa comida. Ya vi esto innumerables veces. La persona dice que come huevos en el desayuno, pero cuando comenzamos a conversar con más calma, aparece un detalle importante. El huevo está prácticamente nadando en aceite, o fue preparado con una gran cantidad de mantequilla, o vino acompañado de tocino todos los días. En algunos casos aparece también salchicha, jamón industrializado u otros embutidos. Cuando todos esos elementos entran juntos en la misma comida, el resultado deja de ser un desayuno simple. Se transforma en una comida pesada, rica en grasa saturada, rica en sodio, y muchas veces acompañada de pan blanco u otro carbohidrato refinado. Esa combinación no suele ser una buena estrategia para quien necesita cuidar el metabolismo. Y aquí es importante entender algo. El objetivo no es demonizar los alimentos, ni crear miedo en relación a la comida. La alimentación necesita ser sostenible, equilibrada y realista. Pero algunas elecciones hechas todos los días terminan teniendo impacto a lo largo de los años. Principalmente cuando hablamos de diabetes. La diabetes no afecta solo el azúcar en la sangre. También está relacionada con la salud de los vasos sanguíneos, está relacionada con el funcionamiento del corazón, está relacionada con la circulación en el cerebro. Por eso la calidad del patrón alimentario hace la diferencia. Cuando alguien consume embutidos con frecuencia, por ejemplo, la ingesta de sodio suele aumentar bastante. Muchos de esos productos también contienen conservantes y otros aditivos que no son ideales para una rutina diaria. Esto no significa que una persona nunca pueda comer esos alimentos, pero convertirlos en un hábito frecuente no suele ser una buena elección para quien necesita proteger la salud metabólica. Ahora vamos a hablar sobre algo más práctico. ¿Cómo preparar huevos de una forma que favorezca un desayuno más equilibrado? La primera estrategia es simple: reducir el exceso de grasa en la preparación. Hoy existen sartenes antiadherentes muy eficientes. Permiten preparar huevos revueltos o tortillas usando pequeñas cantidades de grasa. Fuego medio en cocción tranquila, sin necesidad de exagerar con el aceite. Otra opción bastante práctica es el huevo cocido. Es simple de preparar, puede hacerse con anticipación y suele ser bien tolerado por la mayoría de las personas, pero existe otro detalle que hace mucha diferencia: lo que acompaña al huevo en el plato. Ese punto es decisivo, porque el huevo aporta proteína, pero el cuerpo también se beneficia mucho de la presencia de fibras en la comida, y las fibras aparecen principalmente en las verduras y en las frutas enteras. Cuando alguien incluye vegetales, verduras u hojas en el desayuno, sucede algo interesante. La comida gana volumen, gana fibra
fibras y la digestión tiende a ocurrir de forma más gradual. Esto ayuda a muchas personas a sentirse satisfechas por más tiempo y también contribuye a respuestas glucémicas más estables. Sé que para algunas personas la idea de incluir vegetales en el desayuno parece extraña al principio. Durante muchos años nos acostumbramos a pensar que ese tipo de alimento pertenece solo al almuerzo o a la cena, pero el organismo no reconoce los horarios de la misma forma que la cultura alimentaria. El cuerpo responde a los nutrientes. Una tortilla con tomate, cebolla y hojas verdes, por ejemplo, puede ser una comida muy equilibrada. Huevos revueltos acompañados de verduras también puede funcionar muy bien. Incluso una pequeña ensalada al lado del plato puede aportar fibras importantes. Esas elecciones simples suelen hacer más diferencia de lo que las personas imaginan. Y existe otro detalle que merece atención: las bebidas del desayuno. Muchas personas organizan el plato con cuidado, pero se olvidan de observar lo que están bebiendo. Café endulzado, anachocolatado, jugos en gran cantidad. Esas bebidas pueden contener cantidades considerables de azúcar, incluso cuando parecen naturales. El jugo de fruta, por ejemplo, elimina gran parte de la fibra presente en la fruta entera. El resultado es un líquido que puede elevar la glucosa de forma más rápida. Esto no significa que la fruta deba eliminarse, todo lo contrario. La fruta entera suele ser una excelente elección dentro de una alimentación equilibrada. El punto aquí es solo entender que el formato del alimento hace la diferencia. La fruta entera suele ser diferente al jugo. Ahora me gustaría hacer una pausa rápida para escucharte. Una de las cosas que más me gustan de este canal es percibir que personas de diferentes regiones siguen estas conversaciones sobre salud. Entonces, cuéntame aquí en los comentarios, ¿de qué ciudad estás viendo este video? Siempre me impresiona ver cuántas personas de lugares diferentes están buscando aprender más sobre cómo cuidar su propia salud. Y eso muestra algo muy bonito. Independientemente de la ciudad, del estado o incluso del país, existe algo que nos une: el deseo de envejecer con más calidad de vida. Y cuando hablamos de diabetes, pequeñas elecciones hechas todos los días pueden construir resultados muy importantes a lo largo del tiempo. Ahora existe otro punto sobre los huevos que suele generar bastante duda. Algunas personas preguntan si la yema debe evitarse, otras creen que solo la clara es segura. Este es un tema que genera debate desde hace muchos años, pero lo que la ciencia ha ido mostrando a lo largo del tiempo es un escenario más equilibrado de lo que muchas personas imaginan. Y entender ese punto ayuda a quitarle mucho miedo innecesario a la alimentación. Una duda muy común cuando hablamos sobre huevos aparece casi siempre de la misma manera: ¿la yema hace daño o no? Durante mucho tiempo la yema fue tratada como la gran villana de la alimentación. Muchas personas escucharon repetidamente que el colesterol presente en el huevo podría aumentar directamente el colesterol en la sangre y traer riesgos importantes para el corazón. Por eso, mucha gente pasó años evitando el huevo entero. Algunas personas empezaron a consumir solo la clara, otras simplemente retiraron el alimento de su rutina por miedo. Pero la ciencia de la nutrición ha evolucionado bastante en las últimas décadas y hoy sabemos que la relación entre el colesterol presente en los alimentos y el colesterol de la sangre es más compleja de lo que se imaginaba en el pasado. La yema del huevo contiene colesterol, eso es verdad, pero también contiene nutrientes importantes. Entre ellos se encuentran vitaminas, minerales y una sustancia llamada colina, que participa en procesos importantes del funcionamiento del organismo, inclusive en el metabolismo y en la salud del cerebro. Para muchas personas saludables, consumir huevos enteros dentro de una alimentación equilibrada no suele ser un problema. El punto central no es solo el alimento aislado. Lo que realmente influye en el colesterol a lo largo del tiempo es el patrón alimentario como un todo. Cuando la rutina alimentaria es rica en alimentos ultraprocesados, grasas de baja calidad, azúcar en exceso y carbohidratos refinados, el riesgo cardiovascular tiende a aumentar. Por otro lado, cuando la alimentación se basa en alimentos más naturales, con presencia de vegetales, fibras, proteínas de buena calidad y cantidades equilibradas de grasa, el escenario suele ser diferente. Por eso siempre les digo a mis pacientes que mirar solo un único alimento puede generar conclusiones equivocadas. El contexto de la alimentación hace mucha diferencia. Ahora, cuando hablamos específicamente de personas con diabetes, ese cuidado se vuelve aún más importante. La diabetes no está relacionada solo con el azúcar en la sangre, también aumenta el riesgo de
problemas cardiovasculares a lo largo de los años. Esto significa que el objetivo de la alimentación no debe ser solo evitar picos de glucosa, también debe ayudar a proteger el corazón y los vasos sanguíneos. Es exactamente por eso que la combinación de alimentos dentro de las comidas necesita observarse con atención. Una persona puede incluir huevos en su alimentación y aún así mantener un patrón alimentario saludable, pero cuando el huevo aparece constantemente acompañado de alimentos muy grasosos, embutidos y grandes cantidades de carbohidratos refinados, la situación cambia. En ese caso el problema no es el huevo en sí, es el conjunto de la comida. A lo largo de los años ya vi a muchas personas hacer un cambio que parecía saludable, pero que en la práctica terminó empeorando la situación. Retiraron el huevo de su alimentación por miedo al colesterol. En su lugar empezaron a consumir desayunos basados en alimentos ricos en azúcar o harina refinada, cereales azucarados, panes muy refinados, mezclas listas consideradas saludables, y el resultado fue un aumento de la glucosa a lo largo del día. En algunos casos, incluso un empeoramiento del perfil metabólico. Por eso es importante recordar algo simple: retirar un alimento no siempre resuelve el problema. A veces la sustitución hecha en su lugar es la que define el impacto real en la salud. Cuando el huevo entra dentro de un patrón alimentario equilibrado, con presencia de vegetales, fibras y preparaciones simples, puede contribuir a traer más saciedad y estabilidad a lo largo del día. Ahora existe un detalle que muchas personas con diabetes terminan ignorando y que puede influir bastante en el comportamiento de la glucosa. Ese detalle no está solo en el desayuno. Aparece en lo que sucede la noche anterior. Lo que una persona come en la cena puede influir directamente en los niveles de azúcar observados a la mañana siguiente. Ese punto suele sorprender a mucha gente cuando aparece en los resultados de las mediciones de glucosa. Una cosa que muchas personas descubren solo después de algún tiempo conviviendo con diabetes es que el cuerpo no funciona como compartimentos aislados. Lo que sucede en una comida puede influir en el comportamiento del organismo varias horas después. Y esto queda muy claro cuando observamos la glucosa de la mañana. Algunas personas se despiertan con el azúcar más elevado e inmediatamente creen que el problema está en el desayuno. Pero muchas veces el origen está en lo que sucedió la noche anterior. Cuando la cena es muy pesada, muy rica en carbohidratos refinados o sucede muy tarde, el organismo puede pasar la madrugada lidiando con esa carga metabólica. El cuerpo continúa trabajando, el hígado continúa regulando la producción de glucosa. Y en algunas personas esto puede resultar en valores más altos al despertar. Por eso siempre refuerzo algo que parece simple, pero que hace mucha diferencia en la práctica. El control de la diabetes no depende solo de una comida aislada, depende del conjunto de la rutina. Cuando la cena es más equilibrada, con presencia de proteínas, verduras y cantidades adecuadas de carbohidratos, muchas personas perciben que la glucosa de la mañana tiende a ser más estable. Esto no es una regla absoluta para todos. Cada organismo responde de manera propia, pero observar ese patrón puede traer aprendizajes importantes. Ahora, volviendo al punto central de nuestra conversación sobre los huevos, existe una forma simple de aplicar todo lo que hemos discutido hasta aquí. En vez de pensar en el huevo como un alimento milagroso o como un villano, piensa en él como una herramienta dentro de la alimentación. Una herramienta simple, inaccesible y que puede ayudar a estructurar un desayuno más equilibrado. Algunas personas se sienten muy bien comenzando el día con huevos revueltos preparados con poca grasa y acompañados de verduras. Otras prefieren el huevo cocido con una pequeña porción de vegetales o una fruta entera. También es posible preparar una tortilla con ingredientes simples como tomate, cebolla y hojas verdes. Esas combinaciones suelen traer 3 elementos importantes para el organismo: proteína, fibras y volumen alimentario. Cuando esos elementos aparecen juntos, la sensación de saciedad tiende a durar más tiempo. Esto puede ayudar a muchas personas a evitar picoteos frecuentes a lo largo de la mañana y, consecuentemente, favorecer un patrón más estable de glucosa. Otra cosa que siempre me gusta recordar es que el cuerpo humano valora la consistencia. No es una única comida perfecta la que cambia la salud. Son pequeñas elecciones repetidas a lo largo de los días. Un desayuno equilibrado hoy, otro mañana, una elección más consciente después de algunos días. Con el tiempo, esas decisiones simples construyen un patrón alimentario más protector. Pero existe un punto fundamental que siempre debe recordarse: cada organismo es único. Algunas personas pueden incluir huevos con bastante tranquilidad en su rutina. Otras pueden necesitar ajustar cantidades o frecuencia dependiendo de los análisis
análisis del perfil de colesterol y de otras condiciones de salud. Por eso, acompañar análisis periódicos y conversar con el médico que acompaña el tratamiento sigue siendo algo esencial. La información ayuda mucho, pero ninguna orientación general sustituye la evaluación individual. El objetivo aquí nunca es crear miedo a la alimentación, tampoco es crear reglas rígidas. El verdadero objetivo es ayudarte a comprender mejor cómo funciona el cuerpo. Cuando entendemos eso, se vuelve mucho más fácil hacer elecciones conscientes. Y cuando las elecciones son conscientes, el cuidado de la salud deja de ser una carga y pasa a ser parte natural de la rutina. Si existe un mensaje simple que quisiera que llevaras de esta conversación, es el huevo no es el enemigo de la diabetes. El verdadero desafío está en cómo preparamos nuestras comidas y cómo organizamos nuestra rutina alimentaria a lo largo del día. Pequeños cambios hechos con constancia pueden traer resultados mucho mayores que dietas radicales que duran solo algunas semanas. Y si conoces a alguien que también convive con diabetes o que está intentando mejorar su alimentación después de los 60 años, comparte este canal con esa persona. A veces una información clara puede ayudar a alguien a tomar decisiones más seguras sobre su propia salud. Soy el Dr. Diego Santoro y siempre refuerzo algo muy importante para todos los que siguen este canal. Cada cuerpo tiene su propia historia. Cada organismo responde de manera diferente y ninguna información en internet sustituye una consulta médica individual. Cuidar la salud es un camino que se construye con conocimiento, acompañamiento y decisiones conscientes a lo largo de la vida.